Comencem un altre tipus d'unitat. Anem a parlar ara de festes. I per començar aquests temes, Farem un recorregut. per moltes de les festes, De la Comunitat Valenciana. algunes les treballarem més, I altres sols són perquè sentiu parlar d'elles. encara que el tema és més festiu. Recordeu fer el qüestionari. O les properes festes, Caldrà que estudieu. Quan arriba la Madalena, la plana s'encén amb la llum. Perquè és una festa molt plena i els forasters són benvinguts. De Canet anem a l'ermita, anem pel camí dels molins, i allà en la muntanya és la cita de tots els que són ben parits. La brusa, la canya i el rollo, la bota ben plena de vi, el cor ben obert a la festa, ajuden a fer el camí. Després tots ben plens d'alegria, tornem a la vida de nou. El cel va volar la falsia, omplim molt de festes el cor.
El Misteri d'Elx se ha convertido en historia, en presente y en futuro. Es un bien cultural vivo al cuidado de los ilicitanos, la fiesta mayor del pueblo de Elche. Con el paso de los siglos, la festa ha evolucionado hasta el Misteri que conocemos actualmente, sin perder un ápice de su espíritu, porque es pueblo y es vida. En el Misteri es obligado el análisis de sus tres aspectos fundamentales: el origen del texto, el de la música y la representación. Es complicado asegurar cuándo comienza a celebrarse este drama, puesto que hay dos corrientes, la más antigua suscrita por Cristóbal Sanz, que sitúa su origen en el siglo XIII. Otros investigadores sitúan la festa en torno a los siglos XIV o XV, aunque hay coincidencia en aceptar como fuente directa de inspiración la leyenda áurea, escrita por Jacobo de Vorágine antes de 1270. En cuanto a la música, sabemos que a lo largo del siglo XVI, los sucesivos mestres de capella, Antonio de Ribera, Ginés Pérez y Luis Vic, escribieron música para distintos pasajes de la festa, adaptándola al gusto de la época, la polifonía renacentista. La puesta en escena también ha ido evolucionando desde el medievo hasta llegar a las representaciones actuales. La acción de la obra se desarrolla en la Basílica de Santa María, que se convierte en el espacio teatral de la festa, pero el Misteri no limita su ámbito de actuación solo al interior del templo. De hecho, y merced a las dos salidas que se producen al exterior de la basílica, la del cortejo y la de la procesión del entierro, la ciudad se convierte también en escenario de la representación. En la mañana del día 15 de agosto tiene lugar la procesión del entierro de la Virgen, que recorre las calles que configuran la antigua villa medieval ilicitana. Una de las facetas que contribuyen decisivamente a hacer excepcional el drama sacro lírico ilicitano es sin duda su música perpetuada hasta nuestros días en las libretas y cartones de los siglos XVIII y XIX. Además, la música de la festa se conserva en dos consuetas elaborados en 1709 y 1722 por Josep Lozano. Otro consueta, copiado por un devoto en 1639, reproducido en su parte literaria, así como el de Carlos Tárrega Caro, también literario, y el mítico consueta del Arca de las Tres Llaves, cuya antigüedad podría remontarse, según la tradición, a 1625. El último consueta es obra del ilicitano José María Vives Ramiro, de 1994. Con la celebración del Concilio de Trento en 1563, se prohíben las representaciones dramáticas dentro de las iglesias, un aspecto que nunca llegó a afectar al Misteri, gracias al rescripto pontificio de Urbano VIII, que permite su celebración a perpetuidad en el interior de la basílica. La pujanza de la festa a través de los siglos y el cuidado especial que ha recibido del pueblo de Elche, además del gran valor cultural del drama, propiciaron que el Misteri fuera nombrado Monumento Nacional por el gobierno de la Segunda República en 1931. En 2001, la UNESCO lo declara Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, con lo que se asegura aún más su cuidado y difusión.
La organización de la representación correspondía en sus inicios a la cofradía de la Humil Verge María, de la cual se sabe muy poco. La primera referencia documental la encontramos en el acta del concejo del 26 de septiembre de 1530. A partir de ese año y hasta 1608, el concejo anualmente pagará parte de los gastos que la representación ocasione. Pero ante la falta de recursos económicos que ponían en peligro la celebración del Misteri, en 1609 el concejo de la villa tomó el acuerdo de hacerse cargo de la festa. A partir de ese momento, y de forma paulatina, el Misteri, sin perder un ápice de su sentido religioso, se convirtió en la gran fiesta cívica del pueblo de Elche. Desde hace 400 años, el Misteri recibe el cuidado de los ilicitanos a través de su ayuntamiento. Han pasado guerras, epidemias, malos y buenos tiempos, cantores, mestres, escolanías. Y la festa de Elche se ha conservado a través de los siglos para que las generaciones venideras disfruten de una representación única en el mundo. Porque los ilicitanos, cada vez que llega agosto y la voz juvenil del ángel se deja oír, nos trasladamos al medievo, cualquiera que fuera el siglo en que la festa estaba naciendo. Como dice Alphonse Llorens, cada agosto, en Elche, muere una virgen para que viva un pueblo. Cada año, la festa de Elche revive y hace vivir. Alicante, tierra de sol y tradición valenciana. A la sombra de las palmeras y del reflejo de la Costa Blanca, esta ciudad celebra sus fiestas. Son la peregrinación a la Santa Faz y les fogueres de Sant Joan las celebraciones que representan en su totalidad el espíritu alicantino. Santa Faz. 5 siglos de tradición y un único objetivo. El camino desde la Catedral de San Nicolás hasta Santa Faz, donde se encuentra grabada la faz de Jesucristo. Alicante se reúne para realizar este camino y así cumplir ese objetivo 2 jueves después de Jueves Santo. Entre familia, amigos y gentío se llega al monasterio, donde se vive la fiesta en la que se celebra una misa, a la que le sigue una feria donde reír, compartir y disfrutar. Hogueras, nuestra fiesta. Alicante se ve envuelta de pólvora, música, espectáculo y color, desde el 18 al 24 de junio. Durante todos estos días podemos disfrutar en el centro de la ciudad de una de las demostraciones más características de nuestra fiesta, la mascletá, que comienza a la señal de... ¡Señor Pirotecnic! ¡Va a comenzar la mascletá! Meses antes es la elección de las mayores representantes de la fiesta, la bellesa del foc y les seues dames d'honor. Día 20. Llegó la hora, empieza la fiesta con la plantá, en la que se montan los monumentos y barracas de cada racó, donde acompañada de amigos, música y entusiasmo, se vive la fiesta. Coca amb tonyina y bacores son la comida típica de este día, acompañados de una mezcla de agua fría con anís, llamado paloma. Días 21 y 22.
Seguimos con la fiesta con la ofrenda de flores a la patrona de Alicante, la Virgen del Remedio, donde todas las hogueras llevan ramos de claveles a la imagen de esta. Día 23. Como en muchos sitios de España, el día 23 de junio montamos en la playa nuestras propias hogueras y así celebrar la noche de San Juan, en la cual se piden deseos a medianoche. Día 24. La última noche de fiestas, llamada Nit del Foc, en la que se lanza a medianoche la palmera desde el castillo de Santa Bárbara, la cual da inicio a la cremá. Que es la quema de los monumentos que con tanto esfuerzo y dedicación fueron plantados el día 20, siendo la oficial la primera en hacerlo. La fiesta finaliza con los fuegos artificiales nocturnos, que se lanzan en la playa del Cocó, mostrándonos todo ese color que ha tenido nuestra ciudad durante la fiesta. Y estas son nuestras hogueras.
Cada 6 anys, el poble de Morella renova el vot solemne que els seus avantpassats del segle XVII van fer públic a la Casa de la Vila el 14 de febrer de 1673, pel que prometien celebrar 9 dies de festa en tot temps i de 6 en 6 anys per a donar gràcies a la Nostra Senyora, la Verge de Vallivana, pels favors rebuts. És el sexenni, una cita que marca la vida en aquesta xicoteta ciutat. La silueta de la ciutat de Morella, amb el seu skyline que poc ha canviat des de la prehistòria, presideix majestuosament la comarca dels Ports, a l'interior de la província de Castelló, al nord de la Comunitat Valenciana, una illa de pedra que flota envoltada de muralles. El vot sexenal és un compromís amb el cel. Una plaga de pesta assolava la població i, plens de fe, els morellans van decidir buscar ajut diví en la patrona, un vot amb el qual es prometien unes festes cada 6 anys a la Mare de Déu de Vallivana a canvi de curar als malalts. Tot el poble, fins i tot aquells més descreguts, la esperen. Música, danses, indumentàries medievals i quadres costumistes recorreran els carrers engalanats, uns adorns que només es saben fer dintre de les muralles i que estan basats en el paper. Preparar-ho costa un any de feina diària. Les festes sexenals conserven tota la seva essència i l'organització medieval. Danses de ritme content organitzades per la vila, els artesans, els agricultors i els ramaders, els comerciants o també els més recents com els joves, els majors o els morellans que no viuen en la ciutat. Els xiquets i xiquetes llauradors amb coloristes, gales i passos de ball caragolats. Les gitanetes plenes de gràcia i que ballen en cercles entrellaçant cintes de colors. Els xiquets que signifiquen bells oficis i artesanies que porten les seves eines característiques. Els menuts teixidors que vestixen i desvestixen revivint un dels oficis amb major tradició a Morella. Corroquina, que està mala i que el corroquí no la vol, un ball típic morellà que ressorgís pel sexenni. Carro triomfant, amb la llum dels innocents àngels, les miraverges que representen les 11.000 màrtirs de Colònia, les santes i màrtirs amb les palmes a la mà, les heroïnes bíbliques que representen històries femenines de la Bíblia amb la reina Esther com a protagonista.
els torneros. La més espectacular i difícil de les danses, reservada per als joves que acaben de fer o que faran en poc els 18 anys. Amb una indumentària de record florentí, desfilen, ballen i salten vells passos d'origen medieval. L'alegria per la salut a què va portar Vallivana a Morella es completa amb les cabrioles dels volantins, els versos del Sant Miquel que ix de la taronja o els conventeig de monges i frares que demanen perretes per a seguir cantant l'Ave Maristela. Gabriel y Llore, fundan los in pace, mutans velome. 9 dies que repeteixen cada 6 anys des del segle XVII i que marquen el transcorre i les il·lusions d'un poble marcat pel cicle sexenal. Unes festes que atrapen a morellans i visitants i que intensifiquen la indescriptible bellesa de Morella, un lloc on la història es sent a cada pedra, en els carrers, cases i palaus, en l'església, centre dels seus monuments, en les muralles, en el castell i, sobretot, la història, el passat i el futur que s'entreveu en el cor de la seva gent.